Las noticias de hoy en Estados Unidos. Abro la primera página del Washington Post, donde se destaca como noticia importante: el presidente Biden pisa el acelerador para que haya el surtido de vacunas, la provisión de vacunas esté completa para todos los adultos en Estados Unidos a finales de mayo. Los maestros pasan a estar ahora en línea preferencial. La gráfica de primera página nos muestra al director del FBI, Christopher Wray, quien ayer compareció ante la comisión del Congreso que investiga los sucesos del 6 de enero. El jefe del FBI habla abiertamente de amenazas terroristas. En un despacho de La Voz de América, el director del FBI, Christopher Wray, calificó de terrorismo doméstico el asalto al Capitolio por parte de seguidores del expresidente Donald Trump. Es la primera vez que el jefe de la agencia de inteligencia presta testimonio ante los legisladores sobre los sucesos del 6 de enero, que dejaron 5 muertos. El Congreso se ha embarcado en una investigación para examinar los hechos, llamando a testificar a altos mandos de fuerzas policiales y agencias federales. Wray dijo haberse sentido horrorizado ante la violencia y la destrucción que se vio en el Capitolio cuando cientos de seguidores del expresidente asaltaron el edificio, traspasando las barreras de seguridad, rompiendo ventanas y forzando puertas. Dijo Wray, el ataque fue simple y llanamente comportamiento criminal, un comportamiento que en el FBI vemos como terrorismo doméstico. Cita textual. Wray explicó que el FBI ha arrestado a 270 personas que participaron en el asalto y ha abierto cientos de investigaciones en 49 estados. El funcionario subrayó que tolerar tales actos sería burlarse del Estado de Derecho. No fue un evento aislado, dijo Wray. El problema del terrorismo doméstico se ha extendido por todo el país por mucho tiempo y no se irá pronto. La bancada demócrata aprovechó la presencia del jefe del FBI para zanjar la cuestión de si los disturbios del 6 de enero fueron provocados por infiltrados de extrema izquierda, conocidos como antifascistas, tal y como sostienen sin pruebas algunos de los republicanos más próximos al expresidente Donald Trump, a lo cual Wray respondió: no hemos visto prueba alguna de la participación de anarquistas extremistas violentos o gente de Antifa. Eso no significa que no lo estemos investigando y que lo seguiremos haciendo, pero de momento no hemos visto nada al respecto. Y a propósito de estas presencias anarquistas, hay una noticia que no deja de preocupar, la reseña Associated Press. Los grupos extremistas nacionales representan una amenaza grave para las Fuerzas Armadas al intentar reclutar a miembros castrenses y en algunos casos unirse al ejército para adquirir experiencia de combate, según indica un reporte del Pentágono. El reporte, presentado ayer, pero elaborado el año pasado a solicitud del Congreso, no especifica si el problema del extremismo en el ejército va en aumento, pero menciona varios ejemplos de miembros de las Fuerzas Armadas que pertenecen a organizaciones extremistas. El documento señaló que se desconoce el número de efectivos en activo y exmilitares que se identifican con la idea del supremacismo blanco. Por ejemplo, el reporte menciona a un infante de Marina dado de baja en el 2018 por tener vínculos con un grupo neonazi llamado Atomwaffen Division, y señaló que el cofundador de la organización fue miembro de la Guardia Nacional del Ejército en el estado de Florida, y citan así también otros casos. Le doy ahora un vistazo a la primera página de The New York Times, donde la noticia más destacada tiene que ver de nuevo con las vacunas. El presidente Biden dice habrá vacunas para todos los adultos a finales de mayo. Washington, el presidente
anunció ayer que Estados Unidos espera contar con suficientes vacunas contra el coronavirus para todos los estadounidenses adultos para finales de mayo, 2 meses antes de lo previsto, y presionó a los estados para que administren al menos una dosis a los maestros antes de que finalice marzo para acelerar la reapertura de escuelas. Y aquí viene la noticia que es importantísima. Biden también anunció que la farmacéutica Merck ayudará a producir la vacuna desarrollada por su rival Johnson & Johnson y comparó esta acción con el espíritu de cooperación nacional durante la Segunda Guerra Mundial. Esto, que lo reseña también en grande The New York Times, es una noticia fundamental, y el Washington Post igual. 2 empresas rivales, Merck y Johnson & Johnson, se unen en el esfuerzo de que haya suficientes vacunas. Es decir, Merck va a producir la vacuna de su competencia. Bueno, la emergencia lo amerita. Hablando de vacunas, tenemos que una red de médicos, esta noticia viene de Nueva York, una red de médicos en su mayoría hispanos pidió a autoridades locales y federales que abran un gran centro de vacunación en una zona hispana de Nueva York y que se les entregue suministros para vacunar allí a 10,000 vecinos al día, después de que el gobierno estadounidense anunciara que una variante del coronavirus probablemente se originó en esa zona latina, en Washington Heights, en la parte norte de la isla de Manhattan. Con relación al COVID, Texas se une a los estados que han relajado medidas por el COVID-19. Tengo acá la información en el The New York Times. Destaca, Texas va a la apertura total, liberando las medidas de control. Esto lo anunció el gobernador Greg Abbott desde un restaurante que estaba lleno de gente y sin mascarillas. Los expertos en temas de salud, empezando por el doctor Anthony Fauci, han exhortado a las autoridades de sanidad a no bajar la guardia todavía. Ayer entrevistábamos en nuestro programa de televisión En Conexión al doctor José Esparza de la Universidad de Maryland, experto virólogo, quien decía, es un error pensar que porque tenemos buenas cifras ahora, porque se ha reducido la tasa de contagios y de mortalidad, pensar que ya podemos liberar las medidas. Todo lo contrario, esas cifras positivas se han logrado precisamente por esas medidas estrictas. Hablando de Nueva York, cuando Wen Yu-Line Niu llegó a Albany, en Nueva York, para trabajar como asistente legislativa en 2013, asambleístas le agarraron el trasero, insinuaron que ella y su jefa eran una pareja candente y se asomaban a su oficina para decidir si le ponían en una lista de atractiva o no. Niu, entonces jefa de despacho de 20 y tantos años, no lo reportó temiendo que eso afectaría injustamente a su jefe, pero la experiencia se quedó con ella. El lunes de esta semana, Niu descalificó la respuesta del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a las denuncias que acosó sexualmente a 2 mujeres jóvenes en el gobierno estatal. Declaraciones que algunos en redes sociales llamaron una disculpa falsa que culpa a las víctimas por malinterpretar las, entre comillas, bromas inocentes de alguien como Cuomo. ¿Desde cuándo es una broma decir tienes relaciones sexuales con un hombre mayor?, preguntó Niu, ahora de 37 años, que fue elegida a la Asamblea Estatal en el 2017, representando a Manhattan. Sentí que hubo mucho gaslighting en lugar de una disculpa y pienso que muchas mujeres lo vieron así. Para muchos, la carrera política de Cuomo, que era hasta presidenciable, ha finalizado. Una derrota para Biden. Neera Tanden, la nominada para la oficina de presupuesto por Biden, decidió renunciar, retirarse. Dice en una carta a Biden, desafortunadamente parece claro que no hay camino a seguir para obtener la confirmación en el Congreso y no quiero que la consideración continua de mi nominación sea una distracción de sus otras prioridades.
le escribió a Biden, y Biden en un comunicado dijo que la señora Tanden tiene el mayor respeto por su historial de logros, su experiencia y su consejo, y se comprometió a encontrarle otro papel en su administración. La que sí fue aprobada fue la señora Gina Raimondo, secretaria de Comercio. Ella ahora tiene que asumir el manejo de las complicadas relaciones comerciales con China y se ha comprometido a defender las redes de telecomunicaciones estadounidenses. Y por unanimidad, el Comité de Inteligencia del Senado aceptó la nominación del embajador William Burns como jefe de la CIA. Estas las principales informaciones que nos llegan que nos vienen de Estados Unidos. El reloj indica que en este momento ya son las 7:19 de la mañana. Estas son las noticias de Venezuela. Tengo la primera página del diario El Nacional, la primera página virtual. Venezuela aumentó exportaciones petroleras con ayuda de clientes fantasmas. El fuel oil impulsó las ventas. Petróleos de Venezuela y sus empresas filiales enviaron en febrero al mercado asiático un total de 30 cargamentos con alrededor de 732.107 barriles por día de productos crudos y refinados. Un número creciente de compradores sin historial en el comercio ha incrementado su consumo de manera constante desde octubre pasado. Esta estrategia aumentó desde que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos endureció las sanciones en el último trimestre del 2020. La agencia Reuters, que publicó la información, señaló que se trata de los niveles más altos en 10 meses. Migrantes venezolanos siguen siendo víctimas de la xenofobia. Por lo menos 10 han sido asesinados este año. En los 2 primeros meses de 2021 aumentó significativamente la cifra de compatriotas en Perú, Ecuador, Colombia y Chile que han sufrido agresiones y al menos una decena murió en esos países de forma violenta. En Perú, el rechazo es desmedido y se ha hecho viral en las redes sociales. Uno de los casos más sonados es el de Orlando Abreu, comerciante de 27 años, asesinado por Oscar Enrique Narro Correa, alias Cara Cortada. Venezuela tiene bajo su suelo la octava reserva probada de gas natural, una riqueza de casi 200 billones de pies cúbicos, que sin embargo escasea en la mayoría de los hogares del país, donde miles de familias cocinan en improvisados fogones que alimentan con leña y otros materiales combustibles. Especialmente en las ciudades del interior, la caída de la producción, la falta de cilindros y el suministro a otros países están entre las causas. Habilitaron un laboratorio para realizar pruebas PCR en Maiquetía. Se trata de un hisopado nasal que será obligatorio para todos los pasajeros. Las aerolíneas informaron que el costo del examen es de $60 que deben pagarse en efectivo al laboratorio privado Casalab. O sea que usted tiene que tener $60 si va a Venezuela en efectivo además. Sí, yo también sospecho que ahí hay alguien guisando, alguien que está... En fin. Se destaca la foto de la primera página de la magnífica, la superatleta venezolana Yulimar Rojas, quien recibió el trofeo Comunidad Iberoamericana, galardón que forma parte de los premios nacionales del deporte español y que entregan los Reyes. Y aquí está retratada también en la primera página del 2001, Yulimar, que es tan alta como el rey de España, que ya es un hombre alto. Mide más ella, más de 1,90, descontando que tenga puestos tacones, por supuesto. El diario 2001, donde estoy ahora, destaca que el gobierno de Joe Biden se acerca a Juan Guaidó. Y esto porque Anthony Blinken llamó a Guaidó, le invitó a trabajar por una transición democrática y pacífica en Venezuela. La conversación se centró en las relaciones de Estados Unidos con la oposición venezolana y el interés por restaurar la democracia en Venezuela.
Blinken destacó la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas, según un texto de la diplomacia estadounidense. Y la administración Biden insiste en la presión multilateral. Tenemos que la sociedad civil ha presentado a 15 candidatos al Consejo Electoral ante el Parlamento chavista. Las candidaturas contrarrestarían la estrategia abstencionista de la oposición venezolana, la que representa Juan Guaidó. No hay otra vía sino negociar un acuerdo con el chavismo, opinan estas personas. 70 organizaciones respaldan a los aspirantes a rectores electorales y los 15 nombres son venezolanos altamente respetables y de probada solvencia profesional y también ética y moral. El reloj. El editorial con César Miguel Rondón. La Voz de América reseña hoy dos trabajos interesantes que tienen que ver con la dinámica política venezolana. En uno, con la firma de Gustavo Ocando Alex, leo: la sociedad civil venezolana postula 15 candidatos al Consejo Electoral ante el Parlamento chavista. Las candidaturas contrarrestarían la estrategia abstencionista de la oposición venezolana. No hay otra vía sino negociar un acuerdo con el chavismo, opinan en este sector de la sociedad civil. 70 organizaciones respaldan a los aspirantes electorales. Por otra parte, el otro trabajo que publica La Voz de América nos reseña la conversación del secretario de Estado Blinken con Juan Guaidó y la intención de Estados Unidos de trabajar por una transición democrática y pacífica en Venezuela. En este contexto, Juan Guaidó y los que le apoyan son vistos como abstencionistas. Ha sido la postura de no reconocer procesos electorales, así como no reconocieron el último, el del 6 de diciembre. Sin embargo, el dilema está en abstenerse o no abstenerse. No, el dilema está en algo mucho más allá. Negociar o no negociar, como diría esas 70 organizaciones de la sociedad civil. No, el problema está mucho más allá. En este momento, la dictadura de Nicolás Maduro pareciera tener todo bajo su control. Pareciera no, lo tiene todo bajo su control. Y la oposición o la sociedad civil o el venezolano que no está con el régimen, que es abrumadoramente mayoría, tiene que buscar todas las maneras posibles para quebrantar ese control y esa hegemonía. No es hora de posturas rígidas, maniqueas, es hora de apelar a la habilidad y a la maña.